vesículas de las acuaporinas, dos, se fusionan con la membrana apical y pasa el agua del túbulo renal a la vasa recta o a los vasos sanguíneos. Intracelular, el agua atraviesa la célula en vesícula, se activa la acuaporina G3, G4 y la membrana basal y pasa al intersticio renal y a los vasos rectos. ¿Cuáles son las funciones fisiológicas de la hormona antidiurética? ¿Cuál es su función de la hormona antidiurética? La función de la hormona antidiurética dice evita formar orina. Si evita formar orina, la función fundamental es retener agua. Por lo tanto, su función es mantener el estado hídrico y electrolito del cuerpo. Entonces, en función de ello, por necesidad va a producir orinas diluidas y concentradas. Acción por los hormoreceptores del hipotálamo. Aumenta la secreción de la hormona antidiurética, aumento del 1% de la osmolaridad, 300 miliosmoles. A ver, aquí se me va a hacer una cosa. Primero, voy a darles unas generalidades. No sé si te la bonita idea. A ver, miren. El agua corporal total, ¿a qué se iguala el agua corporal total? Al peso del individuo o el 60% del peso de una persona. Si una persona pesa 60 kilos, ¿cuánto es el 60%? 36 de agua tiene. Si una persona pesa 80 kilos, el 60%, 48 litros de agua tiene. Una persona de 90 kilos, ¿cuánto de agua tiene? 54 litros de agua. Ahora, ¿en qué compartimento se divide el agua? El agua se divide en 40% de líquido intracelular. El 40% se va a ir dentro de la célula. Y el 20% es de líquido extracelular. Y de este extracelular, se divide 15% de líquido intersticial y 5% intravascular o plasmático. Intra dentro de los vasos. ¿Ya? A ver, este espacio intersticial quiero que lo grafiquen y no lo olviden, porque cuando esté más adelante lo van a analizar y requerir. Miren chicos, la última, los vasos que sacan la arteria y el corazón se llaman arterias y la que la retorna se llaman venas. Sale la arteria aórtica, la arteria pulmonar, llegan las venas pulmonares y las venas cavas. De la arteria aórtica sale la circulación y el vaso, en la medida que se aleja del corazón, se va ramificando y conforme se ramifica pierde su calibre, se pone bien chiquitito. Y la última parte de la división circular se llama el sistema capilar. Y el sistema capilar también es una figura que es así. ¿No es cierto? El sistema capilar y la otra parte es este es el sistema capilar arterial, este es el sistema capilar venoso. El sistema arterial trae sangre rica en oxígeno y nutrientes y este recoge todos los desechos y toxinas. ¿Dónde se vierte? En el líquido, aquí, en el líquido, este verde es el líquido intersticial. ¿Por qué se llama líquido intersticial? Porque entre ellas están las células, que es un tejido, ¿no? ¿Qué es un tejido? Un conjunto de células. En toda parte, en el cerebro, en el ojo, en la oreja, en la nariz, en la boca, en el cuello, en el pecho, en el hígado, en el riñón, huesos, en la punta del pie, en la rodilla, donde quieran. El sistema último de división circulatoria es el sistema capilar. El capilar arterial, el capilar venoso. ¿Dónde echan su líquido? El agua en este verde. Es el agua intersticial. Entre, tisio, tejidos. Entonces viene y aquí lo echa
normal. Y ellos empiezan a atravesar los nutrientes a través de la membrana celular. Recoge todas las toxinas y lo traen para ser depurados. ¿Estamos? Esto no olviden, ese es el 15% intersticial. Aquí, si una persona pesa 70 kilos, ¿cuánto de líquido intersticial tiene? El 20% del peso sería el 20% de 70 kilos, 14 litros. Y de esto, el 15%, 14 litros serían aproximadamente 11 litros de líquido intersticial. Por eso hay que jugar con la regla de fuerza. Muy bien, seguimos. Entonces, no me voy a entender más. A ver, vamos, ya les he explicado lo que es una solución. ¿Sí? En esta botella, imagínense que yo he hecho dos puñados de sal. ¿Cuántos elementos o sustancias hay aquí? 2. Una, el agua. 2, la sal. A eso se llama solución. ¿Qué es la solución? Es la unión, es un compuesto de la unión de 2 o más sustancias. Acá hay una sustancia líquida y una sustancia sólida. A esto se llama solución. Por lo tanto, toda solución tiene 2 fases, una líquida y una sólida. La fase líquida se llama agua y para materia del ejemplo, la otra se llama sal, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, el cuerpo, la sangre, es eso. La sangre es como una solución. La fase líquida es el plasma y los solutos pueden ser los glóbulos rojos, puede ser los triglicéridos, el ácido úrico, el colesterol, la urea. Son la parte de los solutos. Cuando la fase líquida, ojo, cuando la fase líquida de una solución se atraviesa a través de una membrana semipermeable, a ese proceso se llama presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Es el desplazamiento de la fase líquida de una solución a través de una membrana semipermeable. ¿Quedó claro eso? ¿Y cómo se moviliza? Por principio físico se moviliza de menor concentración a mayor concentración. ¿Estamos? Y cuando la fase, ahora recuerden que le eché sal, voy a hablar de los solutos. Cuando la fase sólida o los solutos de una solución se mueven a través de una membrana, ese proceso se llama difusión. Y ahí hay que tener en cuenta algunas variables: la concentración y el estado isoeléctrico o eléctrico de la sustancia. De acuerdo a ello, la difusión puede ser pasiva o activa. ¿Sí? Por gradiente pasivamente pasa, pero por una alteración eléctrica demanda de la bomba de sodio y potasio. ¿Se acuerdan? Demanda. Muy bien. Entonces, esto es el agua. Entonces, produce la orina diluida y concentrada. Habíamos dicho, ¿qué hora tenemos? A lo mejor es culpable. No me voy a ir, no está incómodo. Miren chicos, pero síganme rapidito que voy a explicar una sola vez. El que la pescó, 50.000 horas de lectura se va a ahorrar. Miren. El agua se encuentra, el 40% del agua está dentro del líquido intersticial. Es de la célula. Dentro de la célula se encuentra el agua. ¿Ya? Y del líquido que lo rodea al agua, se llama el líquido extracelular. ¿Cuál es el catión más abundante del intracelular? El potasio. ¿Y del extracelular? Sodio. ¿Estamos hasta ahí? Nunca se olviden de esta figura. El estado líquido y soluto de las células van a depender del medio que la rodea. ¿Quién rodea las células? El líquido intersticial. ¿Te acuerdas del líquido intersticial? Ese verde que rodeaba las células naranjitas. Igualito. Todas las células
van a estar dentro de un medio de líquido extracelular. La célula depende de la concentración de líquidos y solutos del extracelular. La célula depende ciegamente. Yo encontré una gráfica y espero que me sigan para ver esto siguiente. Miren, chicos. Este está cerrado, este cajón. Vean, este cajón está cerrado. ¿Ven este rectángulo grande? Eso no se olvide, ese es el espacio del líquido intracelular. Y este que tiene base, pero arriba está abierto, es el extracelular. Hay dos formas, pero esta quiero que la grafique. ¿Quién rodea la célula? El líquido extracelular. ¿De quién depende la cantidad de líquido y de solutos de la célula? De lo que dependa el extracelular. Para esta misma figura le he pasado acá en este sistema. ¿Por qué? Todo este cajón está cerrado, porque la célula, el líquido intracelular, nunca va a tener salida, porque va a depender del extracelular. El celular tiene abierto aquí y tiene un cañito. Entonces van a suceder tres cosas. Imaginemos lo que son de tamaño proporcional, ¿ya? Imaginemos. Miren. Acá, en esta línea dice, este es el líquido, este es el líquido. Ahora, ya estamos hablando de la fase líquida. En solutos, que son los puntitos. Acá hay 6 solutos, acá también hay 6 solutos. Ya, imagínense que esto no lo ven. 2, 4, 6, acá también hay 2, 4, 6. ¿Están en la misma cantidad de solutos o no? Sí. A eso se dice que la célula está en un medio isotónico. Lo tónico significa la concentración del soluto de la solución. Entonces, en este caso, la célula ¿en qué medio está? En un medio isotónico, porque coincide en el número de solutos. En la segunda figura, la célula ¿en qué medio está? Isotónico, hipertónico o hipotónico. Hipotónico. ¿Y la célula acá en qué medio está? Hipertónico. Cuando los medios son isotónicos, no hay movimiento de ósmosis, no hay agua, no se desplaza. ¿Por qué? Porque están igual, están en equilibrio. Pero cuando uno de los dos es más concentrado que el otro, va a generar movimiento de agua. Aquí, ¿dónde hay más concentración? ¿Intracelular o extracelular? El intracelular. El agua se desplaza de menor concentración a mayor concentración. ¿Con qué propósito? De diluirlo. Entonces, ¿para dónde se va a mover el agua en este caso? El agua se va a mover en este sentido, ¿sí o no? Sí. Entonces baja su nivel del volumen y sube su nivel de volumen. El agua sigue siendo la misma. Lo que ha variado es su compartimento, porque la concentración obligó a desplazar al agua, a generar ósmosis. ¿Estamos? ¿Me va siguiendo o no? Y en la tercera, ¿en qué medio está la célula? En un estado hipertónico. Pregunto, ¿va a haber desplazamiento de agua? ¿Va a haber ósmosis? Sí. Claro, solamente no hay desplazamiento de agua cuando los dos medios tienen la misma cantidad de solutos. Y en este caso, ¿tienen la misma cantidad? No, este tiene más. Entonces el agua se mueve de menos a más. ¿Acá son iguales? No. El extra es más que el intra. Por lo tanto, ¿el agua de dónde se va a mover? Desde acá al extra. Para acá. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Miren, chicos. El único medio que regula el cuerpo humano es el líquido extracelular. Si nosotros tenemos sed, esta persona toma agua. Y si empieza a vomitar, le ponemos intramuscular o endovenoso.
Si yo le meto agua, está que se me hincha, abre el grifo y sale el agua. Y se reguló. ¿Quién regula el medio interno? El líquido extracelular. En cambio, el intracelular no, está rodeado del extracelular. ¿Estamos? Ahora, los dos medios, cuando los medios va a pasar lo siguiente. Cuando la concentración de solutos son iguales, decimos que la célula está rodeada de un medio isotónico. Si están iguales, están en equilibrio, el agua no se mueve. Pero basta que una tenga más cantidad de soluto que la otra, obliga a que el agua se mueva. ¿A dónde hay más concentración de solutos? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? Dentro de la célula. ¿Para dónde se va a mover el agua? Después del menor a mayor. Hacia adentro. Baja el volumen e incrementa el volumen. El agua no varió el volumen, lo que ha variado es su compartimento, sigue siendo la misma cantidad, sino que la concentración de soluto le generó eso. Y abajo, la célula está en un medio isotónico, hipotónico o hipertónico. Hipertónico. ¿Se va a mover el agua? Sí. ¿De dónde a dónde? De la célula hacia afuera. ¿Me va siguiendo ahí? Muy bien. Les he dicho que cuando el riñón, ¿cuál es su función? Regular esto, el agua y electrolitos, a través del líquido extracelular. Miren, ahora quiero que entiendan, ¿ya quedó claro eso? En una solución hay dos fases, líquida y sólida. Si a través de una membrana semipermeable lo divide en la misma concentración de soluto, se llama isotónica. Si una es más abundante que la otra, la célula, el intracelular va a estar rodeado. ¿Quién determina el entorno del intracelular? El extracelular. Por lo tanto, la célula puede estar en un medio isotónico, hipotónico e hipertónico. Y según la concentración se va a movilizar el agua de menor a mayor concentración. ¿Entendieron eso? Ahora hagan un esfuerzo y síganme, por amor de Dios, síganme. Si me entendieron, me van a responder lo siguiente. En la primera, la célula está en un medio isotónico, hipertónico o hipotónico. Isotónico. ¿El agua se va a mover, sí o no? No. ¿Por qué? Porque los dos están en equilibrio. equilibrio. Perfecto. En la segunda figura, la célula está en un medio hipertónico, isotónico o hipotónico. ¿En estado? Hipertónico. ¿Se va a mover el agua? Sí. Sí. ¿De dónde a dónde? Del extracelular. Del extracelular al intracelular. ¿Entendieron? Ahora escuchen la pregunta real. ¿Cuál es el efecto de la célula en un medio hipotónico? A ver, tranquilos, relajaditos, si me han entendido, apliquen. Tranquilos. Escuchen la pregunta. Porque de ese tipo, ustedes están en la pregunta de deducción. Cuando yo les pongo deducción, a veces sin saber, no puede ser, que al menos 25%. Esto tampoco, 33% posibilidades. Me quedan 2, 50, 50, para mí, depende de mi equivoco. Pero cuando les pongo una analítica interpretativa, se me murieron. Esto lo que voy a hacer es interpretativo a lo que ustedes ya conocen. Han hecho el análisis, ahora quiero que interpreten datos. Escuchen la pregunta. En la segunda, pregunto, ¿la célula está en un medio hipotónico, hipertónico o isotónico? ¿En un medio? Hipotónico. Perfecto. Pregunto, ¿se va a mover el agua? Sí. ¿De dónde? Del extra al intra. O sea, a la célula le va a entrar agua. Escuchen la pregunta. ¿Cuál es el estado de la célula en un medio hipotónico? ¿Qué le va a pasar a la célula? Se va a hinchar, se va a hinchar, a crujir y se va a reventar. Y acá afuera, la célula está en un medio isotónico, hipotónico o hipertónico. Hipertónico. ¿El agua se va a mover? Sí. ¿De dónde a dónde? Del intra al extra. Del intra al extra. ¿Cuál es el efecto a la célula en un medio hipertónico? Se va a deshidrata. deshidratar. Punto. Se deshidrata. Esto Renato, sin la palabra. El resto es un poco de fiesta que no debe ser, Se deshidrata. Este es el fundamento de todo.
Porque si no lo entendían de esta forma, lo entendieron. Y ahí está todo. Por eso que esa es la función del riñón. En este celular que tienes agua, si se te pasa la mano, no te asustes. Abres el grifo y este edifito, ¿cómo se llama? Este edifito se llama riñón. Esa es la función del Esa es la riñón. función Es del la que mantiene el equilibrio del agua electrolito a través de estos mecanismos. Doctor, o sea, el paciente orina, me imagino. para Claro, orinar. se te pasa de agua, un poquito de furosemida, también se desató. Ok. Muy bien, ahora sí ya. Ahora espero que me sigan un poquito. Funciones de la hormona antidiurética. Entonces, imagínense, si una persona que tiene un medio hipertónico, en el caso, por ejemplo, este es el cuerpo, ¿ya? Aquí está la solución, agua y la sal, ¿se acuerdan o no? Sí. Ya. Entonces, de la agua y la sal, yo agarro lo siguiente. Agarro una y boto el agua, sale agua pura nomás. Y desde aquí bajo el nivel hasta acá, y abajo está concentrada la sal. Les pregunto, cuando estaba llena, estaba en un estado probablemente hipotónico, había mucha agua para poco soluto. Pero cuando boté el agua, ¿qué pasó con esta nueva solución si se pierde agua? Se vuelve hipertónica, se vuelve hipertónica, se vuelve hipertónica. Si perdió agua, vomitando, si perdió agua con diarrea, si perdió agua por secuestro, si perdió agua por hemorragia, ¿cuál es el medio en un deshidratado? ¿Cuál es su medio interno? Hipertónico. ¿Se va a mover el agua? Sí, ¿de dónde a dónde? De la célula hacia afuera. ¿En qué efecto queda la célula? Deshidratada. ¿Estamos? Ahora pregunto, si hay dos excesos, dos condiciones. El estado hipertónico es un deshidratado y te traen un paciente hinchadazo, mosquito, edematizado. ¿Cómo están los solutos? Diluidos, porque hay mucha agua. Hipotónico. Y en el deshidratado está en estado hipertónico. Y en el edematizado está en estado hipotónico. La célula está deshidratada. La célula está hinchada o edematizada. Por lo tanto, la orina en un edematizado, ¿cómo va a ser? ¿Diluida o concentrada? Diluida. Porque está en exceso de agua, tengo que botar agua pura. Por lo tanto, la orina tiene que ser diluida. Y si tiene mucho soluto, tengo que concentrarla. ¿No es cierto? En este caso, aquí es donde juega la hormona antidiurética. En los estados hipertónicos es porque falta agua. El estado hipertónico es sinónimo falta agua. Por eso los cuerpos deshidratados son hipertónicos. Falta agua. ¿Qué va a hacer la hormona? Retener agua. Por lo tanto, la orina, ¿cómo va a ser? ¿Una orina diluida o concentrada? Concentrada, porque prácticamente agua no va a salir. ¿Me va a entender? Ya, esa es su función. Entonces, es producir la orina diluida en los casos edematosos, concentrada en los casos deshidratados. En la acción de los hormoreceptores, ¿no es cierto? En el callado de la aorta, en la carótida, ahí están los receptores de volumen y presión de la sangre. Cuando cae la sangre, cae volumen. Si cae volumen, cae la presión. Esos receptores se activan, le mandan un sistema al hipotálamo y el hipotálamo lo regula con la liberación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Entendieron? Eso es todo el curso, muchachos. De verdad que eso es todo. El día que llegue a fisiopatología le vamos a enseñar dónde está malogrado dónde no funciona el sistema. Entonces, aumenta la secreción. ¿Cuándo liberaría hormona antidiurética? En un cuerpo deshidratado, en un cuerpo en estado hipertónico. Aumento del 1% de la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? La osmolaridad es otra cosa que ver la concentración del soluto en esta solución. La osmolaridad es la concentración del soluto en una solución, sobre el volumen de solución. Soluto, solvente, sólido, agua. Entonces, la osmolaridad corporal es igual a 2 veces el sodio más la glucosa 18 unidades sobre 6. ¿A qué es igual? Grábense esto. La osmolaridad corporal es 300 milimoles por litro.
Si es debajo de 300 hipomol, vamos a decir que es en estado de deshidratación, está enematizado. Y si es mayor de 300, aumento de la osmolaridad, más concentrada. Recuerden que la sal en el asa de Henle, ¿qué pasa? La urea en la médula renal, ¿qué pasa? Recuerden que el asa de Henle, la parte descendente, es permeable al agua. Se reabsorbe el agua. Sale del túbulo renal al intersticio y del intersticio al túbulo. En el asa de Henle es permeable al agua, impermeable a los solutos. Y en el asa de Henle ascendente es impermeable al agua, pero permeable a la sal. ¿Cierto? Entonces aumenta el 1% de la osmolaridad, el sodio, la insuficiencia renal crónica, el angiotensina 2, ya hemos repasado la clase pasada, ¿no es cierto? Angiotensina 2. ¿Dónde se forma el angiotensinógeno? En el hígado. En el hígado. El angiotensinógeno se transforma en angiotensinógeno 1 por acción de qué enzima? La renina. ¿Es producida por quién? Por el riñón. Ya que me digan riñón, decimos, el riñón, muy bien. ¿En qué parte del riñón? En la célula de la La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por acción y efecto de la enzima ECA, enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es producida por quién? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo se llama? Neumocitos tipo 2. Porque los neumocitos tipo 1 generan surfactantes y los tipo 2 generan enzimas convertidoras de angiotensina. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por acción de la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. En el paciente deshidratado le aumenta la presión. Y la angiotensina 2 genera 3 efectos. A nivel del hipotálamo le dice forma hormona antidiurética. A nivel de la glándula renal, en la corteza, en la fase glomerular, le dice forma mineralocorticoide, aldosterona. ¿Dónde funciona dónde se produce la aldosterona? En la zona glomerular de la corteza suprarrenal. ¿Dónde actúa? En el túbulo contorneado distal. ¿Cuál es su función? Reabsorbe el sodio. Quiere decir, del contenido del túbulo, saca el sodio y lo trae al intersticio y al vaso. Si jala el sodio, acuérdense de la metáfora de la cometa. Si viene el sodio, ¿quién viene detrás? Agua. El agua. Y si sale el sodio, bota potasio. ¿Veo? Entonces, los 3 mecanismos el sistema renina-angiotensina, aldosterona. El control de la presión arterial, la hipotensión. ¿Qué significa hipotensión? Que el volumen ha caído. Entonces, el riñón va a regular la función de ¿qué? Del agua, de los electrolitos y de la presión, conjuntamente con la función del glucocorticoide y la aldosterona. La hipotensión disminuye el volumen sanguíneo 25%, la hormona antidiurética aumenta 50 veces su valor plasmático. Genera una vasoconstricción periférica total, disminución de la secreción de hormona antidiurética, disminución por la osmolaridad del el efecto de alcohol y la hipoletresia. Yo sé que ustedes nunca han tomado una cervecita, ¿no? Tampoco se han embriagado. Cuando ya empiezan a tirar tu trago, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los efectos del alcohol? Genera dos grandes efectos. Hipoglicemia y diuresis. Puede que cuando ya estás guasca, te dan una gana de estar y se te sale tu madre y te da un pan duro de los lados. ¿Sí o no? El alcohol produce hipoglicemia y diuresis, aumenta. La diabetes insípida central no hay hormona antidiurética, la diabetes insípida nefrogénica por cuestiones de los receptores de la guacorina y el síndrome de exceso inapropiado de la hormona antidiurética. Y finalmente la última hormona, que es la oxitocina, estimula la contracción del útero gestante. Cuando la mujer llega al momento del parto, habíamos dicho que el embarazo era un fenómeno fisiológico. ¿Cuánto dura? ¿Un embarazo cuánto dura? 39, 40 semanas. ¿Cuánto dura un embarazo? A mí no me pregunte porque jamás he estado embarazada.
calendario. 40 semanas lunares, 280 días. Cuando la mujer, en el cuello uterino, el útero es como una perita, este es el cuello uterino, empieza el trabajo de parto y empieza a dilatarse. ¿Cierto? Y cuando nosotros nos vemos en tacto, vamos viendo cuándo va dilatando. La idea es que llegue a 10, porque el diámetro de la cabeza del bebé es 10 y por ahí tiene que salir. Y se dilata a razón de 1 centímetro por hora y media, cuando son primerizas. Un promedio de trabajo de parto dura de 15 horas. Y esos son los pródromos que la madre orgullosa, ¿qué hace? Como está con el peso, no hay equilibrio, aumenta el plano de sustentación, se sostiene de eso. No saca su pancita la marcha de la madre orgullosa. Entonces, cuando empieza el trabajo de parto, empiezan a haber cambios de la musculatura, empiezan las contracturas y la contracción viene. En el trabajo de parto, cuando viene la contracción, le preguntan, los doctores vienen y ponen la manito, porque le ponen la mano y se pone dura. Como una tetania, si tú pones la mano y controlas. Se está produciendo una contracción cada 10 minutos. Vaya a su casa y venga cuando tiene 3 en un minuto. Es el momento del expulsivo. Y ahí entra la oxitocina. La oxitocina, ¿qué hace? Agarra el útero y lo contrae. Pero esta es la parte apical y este es el techo. Y de acá de arriba es como si un par de manos entraran y empujan hacia abajo para que el bebé salga. Eso hace la oxitocina. Hay una maniobra que ya está prescrita. La que antes se demoraba y agarraban. Y habían rupturas uterinas. Y si eran en zonas lejos, se desangraba la mujer. No llegaba. La arteria uterina y el grosor de un cero. Se muere. Por eso hay que determinar bien, ¿no? Antes de ver. Mujer que no llega a 1,50 m ni haga problema, vaya si sale. Muchacho, jamás va a salir por ahí. 1,50 m para abajo no va a salir, sale. Y nos miran, qué barbaridad. No, yo tengo. Porque digo, usted es un médico, pues ya quiero decir. Pasan 3 los que pasamos. Muy bien. Entonces, estimula la contracción del útero gestante para la inducción del parto. En la última fase del parto aumenta la contracción sanguínea de la oxitocina. Aumenta el número de los receptores uterinos de oxitocina sensibles a la dosis de oxitocina. El borramiento, el cuello uterino es un cuellito como botella, es como una botella. Este se condice de la botella, así que esta es la botella y este es el cuello. Este aquí está cerradito y después empieza a separarse. A eso se llama dilatación. Y conforme se va dilatando, el cuello se va pegando al cuerpo. Hay borramiento del cuello. Esas dos variables tocamos. Dilatación 4, borramiento 30, 35%. Tiene que haber un borramiento al 100% y dilatación 10 centímetros. Ahí ya se viene el bebé. Y antes tenían los problemas, puja, por más que pujaba el niñito, ¿qué había pasado? Con el circular del cordón se había quedado. Ese niñito nunca iba a venir. Pero hoy con una ecografía, pues, te hacen un buen estudio pélvico, la presentación del bebito, lo más fisiológico es que tiene que venir de forma normal. Aumenta, bueno, ya, el borramiento, dilatación del cuello uterino produce el estímulo neurogénico al hipotálamo para los músculos supraópticos para ventricular. El biometro tiene receptores de oxitocina que están acoplados a la proteína G. Estos aumentan el término de la gestación, liberan calcio intracelular a los dióxidos del músculo liso del útero para la contracción sostenida. ¿Cuál es el efecto del calcio sobre el músculo? Contracción, despolarización. Libera el calcio, contracción sostenida, empuja hacia abajo y sale el chicho. Sale disparado. Ay, bueno, fuera. No, pero ya cuando ya las mujeres paridas, ya. Ay, sí. Yo cuando ya terminé mi internado, me hicieron mi ceremonia, fueron mis viejos, ya soy médico acá. No, puta, gané mi plaza a la Cerú. Me mandaron a Morropón, Churcaba, Piura. Llego, de que en la mañana me presenté, yo hasta las 2 de la tarde no trabajaba. Cierro la puerta y a las 3 de la tarde me tocan la puerta.
Y meten a una señora preñada, ¿no? Ya ni obstetricia se vio su pensión. Yo ni la conocía por dónde estaba. Y había entrado al centro. Todo paciente que entra al centro hospitalario a la consulta debe consultar esto. Vaya, aquí que no hay nadie. No, y entró. Se metió. Yo no vi, me dice que está chapé. Está en expulsivo. Y no faltan los chismosos por ahí, que un pata que yo vi al otro lado del consejo, digo, bueno, anda, búscame la doctora. Y él sí sabía lo que ya cuando vi a un chiquito estaba afuera. Chiquito, que ya la mujer que le pinto hijo. El cambio de la fronteriza, me hacen sudar, cartograma, tiene que estar ahí. El Estado puede tener mil deficiencias, chicos, pero de ahora es abierto. El binomio madre-niño es ya en la vida del Estado. Hoy no se puede permitir que una mujer o un niño recién nacido se muera. Porque ahí sí son bien agresivos, te siguen. Por eso, nosotros estamos obligados a atender, pero ahora también me van a entrar las cicatrices, ¿no? Ahora ecografía. Para hoy, por ejemplo, ustedes están obligados a salir con el conocimiento de ecografía básica abdominal. Son estándares de la formación médica moderna. Y a mí me enseñaron 7 técnicas para examinar el vaso y el hígado. Probablemente le van a enseñar a ustedes también. Pero ¿quién tiene más sensibilidad? ¿La mano del doctor Olivo o el ecógrafo? El ecógrafo. Bueno, un poco de pata, hasta la columna le veo. Bueno, ya, ahora por eso se dice que la ecografía es parte del examen clínico. Ustedes ya probablemente ya no examinen, ¿no? Pero depende si le fue la luz, tiene que saber lo básico, pues. Pero de ahí todo, hacer ecografía, chicos, todo. Entonces, estimula la expulsión de la leche, aparte de que hace contractura del útero, estimula la expulsión de la leche, estimula también la secreción de la prolactina. Inhibe la secreción de la oxitocina por cuestiones hipogénicas o estimulación simpática. Muy bien, vamos a pasar. ¿Hasta qué hora?